Este mapa es un mapa que hicieron los indígenas Wayuu cuando les preguntamos cómo era su territorio antes de que llegara la mina del Cerrejón. No se ve muy bien, tal vez es muy pequeño, pero lo que quiero como mostrar es, digamos, como los diferentes referentes que tenían los indígenas de su territorio antes de que llegara el Cerrejón. Esto es que entonces estaba su referente geográfico del cerro del Cerrejón, que había bosque, una suerte de animales, las zonas de pastoreo, algunos sectores, digamos, como urbanos, donde estaban las diferentes comunidades, el río Ranchería, pues aquí en el medio, Barrancas. Este era su territorio en los 70s, cuando la mina El Cerrejón todavía no se había construido. Y este es el territorio que dibujaron, que representaron cuando les pedimos que representaran su territorio hoy, después de que se instalara la mina El Cerrejón, una zona con el aeropuerto, con la ciudadela, el campamento de los trabajadores, el mismo referente geográfico, pero si ustedes recuerdan la imagen anterior, pues las zonas de pastoreo no están, la fauna no está, ¿cierto? Hay otro tipo, digamos, como de objetos territoriales o equipamientos, otro paisaje, digamos, para resumirlo de alguna manera. Lo que, digamos, yo les estoy sugiriendo con estas imágenes es como concentrarnos en esta sesión, en entender que esa transformación del territorio físico tiene implicaciones, digamos, en todas las dimensiones de la vida. Si asumimos que el territorio entonces es un espacio de vida, pues estas intervenciones que son lo que yo llamo los megaproyectos o los proyectos económicos, pues tienen, digamos, unas implicaciones muy fuertes en los modos, los medios, las maneras de vida de todas las personas que están allí situadas en ese territorio. Entonces, quisiera pues como enmarcar un poco por qué el desarrollo es pues tan importante en esta reflexión. Ese es el contexto general o si ustedes quieren mejor una condición estructurante de las dinámicas locales. ¿Por qué? Porque digamos que esa ideología, esa manera de ver el mundo, esa cosmovisión que es el desarrollo, o así se puede entender, es digamos lo que direcciona, dirige ciertas prácticas que se espacializan, prácticas que se ven en el territorio. Esas prácticas o esas materialidades del desarrollo son esos megaproyectos de intervención económica. ¿Cómo se puede, digamos, abordar el desarrollo? Hay múltiples maneras y si ustedes hacen un recorrido por la literatura, se van a encontrar pues que es una literatura muy vasta, ¿cierto? Hay diferentes maneras de definir el desarrollo, hay unas, digamos, muy esquemáticas o simples y hay otras mucho más complejas. Pero digamos que a mí me gusta pensar que los diferentes abordajes se pueden como agrupar en estas cuatro tipologías, digamos, o enfoques. Dentro de ellas, de cada una de estas tipologías, pues hay múltiples también abordajes, es decir, pues que esto no es una única visión sobre el desarrollo o un único, digamos, definición o conceptualización de la categoría del desarrollo. El abordaje económico, que es tal vez el que guía, pues digamos, incluso las prácticas hegemónicas del desarrollo, es, digamos, que tiene como principio que el hombre está al servicio de la economía. Esto es súper esquemático, pero digamos que lo quiero presentar porque este es el contexto desde el cual, digamos, yo avanzo en mi interpretación de los conflictos socioambientales. El segundo abordaje, que es un abordaje de lo que uno podría llamar la economía moral, lo que dice es que la economía está al servicio del hombre y ahí es cuando empezamos a escuchar desarrollo a escala humana, desarrollo con humanismo, desarrollos, digamos, que tienen que ver con unos indicadores de las libertades, capacidades del ser humano en relación con la economía.
Otro abordaje, que es el que yo llamo el sociológico, entiende el desarrollo como un escenario de poder, como un escenario de relacionamiento, como un escenario en donde se dan unas interacciones y donde el ejercicio de poder genera dominación sobre los otros, y de ahí que uno pueda entender que todas esas estrategias del desarrollo o estas prácticas del desarrollo lo que de alguna manera es imponen una visión del mundo, ¿cierto? Una forma de pensar el mundo, de pensar el futuro, de gestionar ese futuro. Finalmente, habría un grupo que cada vez toma una fuerza en ciertos sectores pues, de la sociedad y de los académicos, que son esos abordajes alternativos o contrahegemónicos. Esos abordajes pues son los que ya mencionan el vivir bien, el buen vivir, otro tipo digamos como incluso de denominaciones al desarrollo, evitan decir desarrollo incluso, ¿cierto? Entonces estas son otras nominaciones, otras formas incluso desde lo simbólico de pensar eso que es la gestión del futuro. El desarrollo, además de ser una cosmovisión, puede ser entendida también como una forma de gestionar el futuro y de entender ese futuro, por supuesto. Entonces, digamos que yo me encuentro en este abordaje sociológico, pero entiendo que lo que está en juego en ese campo de poder son múltiples visiones del futuro, es decir, múltiples visiones de desarrollo. Y eso es lo que está en el centro de la mayor disputa en cualquier conflicto socioambiental, o por lo menos esa es pues la apuesta conceptual que yo quisiera hacer. Listo, entonces pasando digamos como del desarrollo, veamos entonces muy esquemáticamente cómo podríamos entender el conflicto socioambiental. Entonces, si yo pienso el megaproyecto o el proyecto de intervención económica, o incluso si uno no quiere pensarlo solamente como una intervención puntual y quiere pensarlo como una forma de ordenar el territorio, de ordenar la vida, entonces podría pensar incluso en un régimen de intervención, que es lo que en este momento estamos trabajando en uno de los proyectos. Pero digamos que para efectos, digamos como didácticos, tal vez con sus estudiantes, vale la pena como empezar por una intervención específica que sea muy observable en el territorio. Esto es un túnel, un puente, una infraestructura vial, una mina, una hidroeléctrica, algún tipo, digamos, como de proyecto que sea la materialización de esa idea de desarrollo, ¿cierto? De esa idea de desarrollo que está concebida desde ese punto de vista, pues, económico. Entonces ese megaproyecto lo que hace es transformar unos espacios de vida, ese territorio con sus animales, con sus referentes geográficos, con todos los modos de vida que allí se desarrollan, y que es un espacio de vida que se ha configurado sociohistóricamente. Es decir, esto no es que yo pues me cambio de casa tan fácilmente, no, o sea, allí hay toda una historia, una memoria, unos referentes y unos arraigos identitarios. Entonces esa transformación del espacio de vida lo que resulta es en unos pues cambios, en unas rupturas que tienen que ver básicamente con las relaciones socioambientales. Eso se manifiesta en despojos, en desplazamientos, en relocalizaciones, en múltiples, digamos, desacomodos, desarreglos del orden social que estaba allí configurado sociohistóricamente. Eso, digamos que el despojo y el desplazamiento tal vez son las manifestaciones más extremas de una transformación por un megaproyecto, pero uno puede incluso pensar que el lugar donde uno tenía su rosa o su huerta, pues por allí ya no puedes cultivar, sino que pasa una carretera. Entonces, puede que esa transformación desde el punto de vista del técnico, del agente del desarrollo, no sea tan dramática, pero para la persona que vive allí y que de alguna manera tiene una relación con su entorno que estaba fundamentada en una utilización de ese pedazo de tierra para el cultivo, pues sí es un asunto pues dramático que tiene un impacto pues en su experiencia. ¿Qué pasa a raíz de esas transformaciones, de esos cambios, de esas rupturas? Pues que hay unas reacciones, unas respuestas, unas articulaciones, me gusta a mí pensarlas, porque no solamente son en clave de resistencia, sino que también hay
acomodamientos, adaptaciones. Las personas resuelven día a día esa transformación en su espacio vital, ¿cierto? Cotidianamente, con los recursos con los que cuentan, las personas resuelven eso, ¿cierto? Y lo resuelven de múltiples maneras, pero usualmente hay, digamos, unas manifestaciones de un malestar con esa transformación, con ese cambio, y ese encuentro de malestar de las personas, en muchos casos una movilización política, reivindicaciones, marchas o incluso mecanismos jurídicos, una acción popular, en fin, todo ese tipo de acciones son lo que nosotros podríamos caracterizar como movilizaciones políticas, y esa movilización política en confrontación con un agente del desarrollo que puede ser el Estado o que puede ser un agente privado, pues lo que me resulta es en un conflicto socioambiental. Eso es lo que nosotros llamamos el conflicto socioambiental. El conflicto socioambiental no es una cosa per se, o sea, no es un fenómeno que se dé antes de que las personas reaccionen. El conflicto se da es porque las personas reaccionan a esa, digamos, intervención que hace el desarrollo. ¿Cómo propongo yo leer los conflictos socioambientales? A través de un concepto que ustedes tienen en la bibliografía, que es el espacio relacional, ¿cierto? Entonces, ese espacio relacional lo que me permite entonces es ver que lo que se genera a raíz o lo que se produce a raíz de ese proyecto de desarrollo es, digamos, un espacio en el cual se relacionan unas personas que de otra manera nunca se hubieran encontrado, ¿cierto? Un agente de desarrollo específico, digan ustedes pues un operario de una hidroeléctrica o una constructora, una concesionaria de una vía o una multinacional minera, ¿cierto? O petrolífera, se encuentra con una población local con la que pues de alguna manera pretendía tener ciertas relaciones de vecindad, pero que no necesariamente estaban pensadas en términos de un conflicto socioambiental, es decir, en términos de unas reivindicaciones que esas poblaciones locales hacen con relación a las transformaciones que están sufriendo por este proyecto. ¿Qué está en juego en todo esto? Está en juego efectivamente unas redes de significado. Esos espacios de vida son construidos simbólicamente, es decir, allí hay todo un sentido que le dan las personas a ese espacio, tanto al físico como al relacional, es decir, como al que se establece con sus pares en esa sociedad pues que configuran, en ese grupo social que están configurando. También hay unas trayectorias espaciales y experienciales, por eso decía que esto es una configuración sociohistórica, es decir, que en el tiempo se han consolidado unas trayectorias, y el territorio o ese espacio de vida no solamente está configurado por el lugar donde vive la persona, sino que ese lugar de vida, ese donde habita, digamos como cotidianamente, está conectado con otros lugares por los cuales esas personas transitan, y eso es lo que se configura como su espacio de vida. Entonces, el proyecto, el megaproyecto, muchas veces, o el agente del desarrollo, mejor para ser más precisa, el agente de desarrollo, lo que digamos dibuja en su área de influencia, en el área de influencia de los impactos, porque ellos prevén pues sus impactos, es la casa de la persona, pero casi nunca se les ocurre que la iglesia a 30 kilómetros o que el hospital en el casco urbano más cercano, que lo conecta con un camino veredal X, o las relaciones parentales de parentesco con algunos de sus familiares están a 5 kilómetros, en fin, todos esos otros puntos por donde esas personas circulan, generan sus trayectorias, todos esos hacen parte de ese espacio de vida, y muchas veces los agentes de desarrollo no tienen en cuenta esas conexiones y solamente se ubican en la casa, por ejemplo, que se le va a afectar la casa y que se le va a afectar el solar. Entonces se responde, es por eso, pero nunca se imaginan que el hacerle dar una vuelta de 3 horas diferente a lo que hacía en 1 hora para ir a la iglesia le está modificando toda su vida, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas son a las que nos referimos con trayectorias espaciales y experienciales. También están las relaciones dinámicas y dinámicas socioambientales. ¿Qué son esas? Pues todas las, digamos, como todas esas relaciones, tanto instrumentales como simbólicas, que los individuos
establecen con su entorno, con ese ambiente, digamos, como con lo que lo rodea. Eso es pues tanto físico como también, digamos, como construido. Entonces uno ahí tiene toda una discusión que pues no tendremos tiempo, por supuesto, de abordarla aquí, y es toda esa relación sociedad-naturaleza. Entonces, ¿qué es naturaleza? Si es algo biofísico, si lo construimos socialmente. Bueno, hay toda una discusión pues alrededor de la naturaleza y la cultura, pero digamos que todas esas relaciones socioambientales son todas aquellas a través de las cuales las personas definen que este es un recurso importante para su vida, que el agua tiene tal lugar o significado o sentido para su existencia, o que la montaña X, o que pues un camino, o en fin, o sea, todo eso que está rodeando a las personas pues se puede considerar como el entorno. En las ciudades estaríamos hablando de entornos construidos, los equipamientos, pues las habitaciones, los hospitales, las escuelas, en fin. En la ciudad pues hay un ambiente mayoritariamente construido, ¿cierto? Ahora, además de eso, en los espacios de vida, lo que juega, digamos, un rol importante son también las dinámicas de vulneración y violencia estructural. ¿Con qué nos referimos con esto? Muchas ocasiones estos conflictos socioambientales son más o menos complejos de acuerdo a la historia de discriminación y exclusión que hayan tenido esas poblaciones. En general, estos megaproyectos afectan a poblaciones que ya han sido vulneradas en repetidas ocasiones. El hecho de que una vez más otra intervención les genere una mayor vulneración de sus derechos, sobre todo su derecho al territorio, pues eso hace muchísimo más compleja, digamos, como la respuesta y el conflicto que pueda caracterizarse en ese caso. Entonces es importante también generar todo un análisis, digamos, como de larga duración frente a la historia de ese colectivo, frente a la historia de esa población local, para entender también por cuáles situaciones han transitado, y entonces si esas situaciones los han empoderado o al contrario los han debilitado en términos de su cohesión social o de sus recursos para la movilización, en fin. Por eso es importante pues tener, digamos, como ese contexto histórico. Ya decía entonces pues que esto genera estos despojos, conflictos, vulnerabilidades, riesgos, desarraigos, relocalizaciones. Ese es, digamos, como un asunto con el espacio de vida que me parece importante pues como señalar aquí, porque eso hace parte, digamos, como de la herramienta tal vez metodológica con la que ustedes pueden avanzar con los estudiantes en el ejercicio que tenga que ver pues como con este módulo, que pues el que yo propuse es caracterizar un conflicto socioambiental, ¿cierto? Y para esa caracterización del conflicto socioambiental pues hay unos pasos, entre ellos pues generar toda una descripción de cómo es ese espacio de vida impactado, ¿cierto? Bueno, entonces esa es digamos digamos como la entrada para pensar este asunto entonces de los conflictos socioambientales. En el documento pues o en los insumos textuales yo mencioné pues como las herramientas conceptuales o las redes conceptuales, el desarrollo, pues los recursos estratégicos, los conflictos socioambientales y los espacios relacionales. Un asunto sobre los recursos estratégicos. Se denominan recursos estratégicos porque son estratégicos para alguien, o sea, no porque ellos per se sean valiosos, pues, sino que tienen un valor para un cierto sector de la sociedad. Pero cuando hablamos de recursos estratégicos muchas veces pensamos en, bueno, los minerales que son estratégicos para la economía global, o pues qué sé yo, un corredor incluso, pues porque no necesariamente tienen que ser recursos, sino que el mismo espacio puede convertirse en un recurso, un corredor, por ejemplo, para tráficos, ese tipo de cosas. Pero lo que a veces se nos olvida es que ese recurso también se convierte en estratégico para las personas y para las poblaciones locales cuando es, digamos, cuando es objeto de la disputa. También ese entonces se convierte en estratégico para las poblaciones y puede ser un elemento de reivindicación de sus derechos al territorio bien importante. Entonces, eso pues es anotación frente al asunto de los recursos estratégicos.
¿Cuál es, digamos, como la propuesta que yo hago frente al asunto del, digamos, como el ejercicio que se podría hacer, pues, como con los estudiantes? La idea es que entonces en cada uno de los territorios los estudiantes puedan identificar si ha habido, pues seguro que sí, algún tipo de intervención que ellos con sus estudiantes pues de ya de los pregrados pues que sirven en las regiones puedan identificar, ¿cierto? Incluso no necesariamente pues que los haya afectado personalmente, pero puede ser que los haya afectado a sus abuelos, a sus papás, o sea, muchos seguramente han tenido vivencias de desplazamientos por varias razones, pero digamos que en principio cada uno de nosotros pues puede haber tenido una relación cercana o una experiencia cercana pues como con un tipo de estas de intervención pues del desarrollo. Entonces una vez identificada esa intervención, lo que de alguna manera habría que hacer con ellos es la descripción de ese proyecto. Entenderlo como proyecto tiene digamos como la siguiente intención. Un proyecto pues no es solamente porque tenga el nombre de que es el proyecto minero El Cerrejón, sino que ese proyecto puede ser significado como un conjunto de ideas y de prácticas, o sea, eso tiene unas lógicas y unas prácticas, es una agenda, ¿cierto? Ese proyecto no es simplemente construir una mina. El proyecto El Cerrejón, entendido como un conjunto de prácticas y de lógicas y como intencionando una agenda, quiere decir que el Cerrejón desde hace 25 años está configurando un enclave minero de grandes dimensiones en La Guajira y esto ha significado que compró unos predios, los cuales en un primer momento los mantienen como dato y dentro de 10 años los va solicitando y los va introduciendo a sus pits y a sus diferentes yacimientos o para tenerlos estériles en algunos de los sectores o para las lagunas de oxidación. Es decir, aquí no hay nada dejado, digamos, como al azar o es un asunto improvisado. Aquí hay una planeación del territorio, esa intervención tiene una intención, tiene digamos una agenda y detrás de esa agenda pues sí está la visión del desarrollo, pero también, y eso es digamos como lo más complejo de estos asuntos, es que tiene una intención de ordenar ese territorio y ordenar ese territorio es ordenar la vida de las personas, básicamente es imponer unos estilos, unas formas de vida. Entonces no es gratuito que una empresa, pues incluso el mismo Incoder en La Guajira, haya emprendido la construcción de una represa para tener un gran proyecto multipropósito y le haya dicho a las personas, no, tranquilos, sí, ustedes van a perder sus tierras en donde cultivaban y donde tenían sus animales, pero tranquilos, esto se va a volver un lugar turístico, pues el más bonito, pues el más atractivo. Un señor nos decía, bueno, pero ¿qué saben estas manos de turismo? Pues yo toda la vida he cultivado, o sea, yo qué sé de turismo. Entonces, no es simplemente que estoy generando una transformación física en ese territorio, sino que además eso intenciona un ordenamiento de la vida e impone una manera de vida. Entonces a este señor ya no puede hacer lo que siempre ha sabido hacer, lo que sus padres y abuelos supieron hacer siempre, sino que ahora le va a tocar aprender a prestar servicios. Es otro nicho de la economía, otra forma, digamos, como de articularse a la economía global. No son útiles en ciertas maneras de vivir para la economía global y se involucran o se articulan mediante estas agendas y estos proyectos del desarrollo en ciertos nichos. Hay asuntos que pues uno dice, ay no, sí, tan chévere, están pues como recuperando las tradiciones y no sé qué, no, ahora ustedes se van a dedicar a la artesanía, eso es su memoria, eso es su patrimonio cultural, eso es otro nicho de la economía, eso es también cambiarle la vocación a las personas. En fin, estoy pues como dando algunos ejemplos que pueden ser digamos como muy pues es dichos a la ligera, pero que de alguna manera lo que está allí en juego es ese ordenamiento de la vida, o sea, lo que entonces en el conflicto socioambiental, sí,
Están involucradas esas relaciones socioambientales, pues que las personas han establecido históricamente, pero esas relaciones socioambientales lo que han determinado o configurado, lo que han producido es unas maneras de vida. Eso, por eso es que la idea de espacios de vida es como tan interesante, porque a lo que se refiere es a unas maneras de vida, y esas maneras de vida pues son las que están en juego en el espacio relacional. Una vez entonces descrito, digamos, ese proyecto, cómo llega, en qué consiste, quiénes son los actores, en fin, cómo se instala, digamos, en el territorio, empieza a haber la posibilidad pues como de hacerle algunas preguntas. Ustedes las tienen pues en el texto, pero algunas de ellas es, bueno, ¿cómo observamos esa intervención? Porque la primera, digamos como el primer camino, el primer paso es identificar visiblemente esas intervenciones. Es muy difícil, digamos, como de primera mano identificar los impactos que tienen más que ver es con el estilo de vida o con la existencia de las personas, o incluso con ya desarraigos y asuntos pues como de pues de afectaciones en términos de esas pertenencias, de la identidad, de otros asuntos, digamos, que configuran al individuo. Entonces, lo primero es identificar cuáles son esas afectaciones en el territorio físico, digamos, qué fue lo que fracturó, qué fue lo que transformó, qué fue lo que lo interrumpió, digamos. También, cómo de alguna manera ese proyecto responde a una escala mucho más global, está conectado con qué, eso, no, es que entonces tenemos una tendencia frente a la minería del oro, por esto y esto y esto, los precios, mejor dicho, hacerle una conexión como escalar también, o sea, como que ubicar que listo, esto se da en un territorio local, pero eso de alguna manera tiene una conexión, pues como con unas dinámicas globales mucho más amplias. ¿Quiénes son los actores involucrados en el conflicto? Porque una vez identificamos los impactos en el territorio, pues también podemos ir identificando las personas que hicieron frente a eso. Es decir, cómo reaccionaron, cómo respondieron a estas afectaciones, qué fue lo que hicieron, se organizaron, no se organizaron, tenían una organización local y esa se movilizó de qué manera, se tomó una carretera, escribió un derecho de petición, puso una demanda a la corporación ambiental, qué tipo de acciones tuvo ese colectivo. ¿Es un colectivo o son actores individuales? Uno podría caracterizar eso como un colectivo, es decir, hay elementos que los cohesionan, hay liderazgos, quiénes son esos líderes, hay muy importante la heterogeneidad del movimiento, la heterogeneidad de la población local. No todo el mundo lo afecta de la misma manera ese proyecto. No todo el mundo tiene los mismos recursos para responder a ese proyecto. Entonces las respuestas son muy heterogéneas y tendemos, digamos, como a hacer una lectura homogénea, y entonces la comunidad hizo tal cosa, cuando pues la comunidad es un montón de individuos que puede comportarse, digamos, como un colectivo político, es decir, pues un colectivo que se moviliza, pero puede que no necesariamente, y que lo que se esté movilizando pues son unos liderazgos específicos que pueden o no representar pues las visiones de toda la población. Además de eso, pues entonces, ¿cuáles son los agenciamientos de esos colectivos? ¿Cómo el Estado y digamos, el mismo agente de desarrollo ha respondido? Allí va a haber pues como varias herramientas, yo les propongo pues como la primera es con los estudiantes hacer mapas, pues hacer estos dibujos, usualmente las personas de alguna manera pueden a partir de este ejercicio de representar gráficamente su territorio, pues establecer en dónde digamos son las mayores afectaciones, qué fue lo que se transformó, qué era lo que había antes, qué era lo que pasó después, digamos, como la intervención específica. Pueden ubicar en donde hay sitios o situaciones más álgidas en el conflicto. También ustedes podrán utilizar unas líneas de tiempo. Nosotros hemos hecho algunos ejercicios, pero pues digamos que son muy en términos pues de estos archivos Excel, pues, pero vamos a tratar de hacerlo con DPT, ¿cierto? A ver si lo podemos como implementar.
Pero la cosa es que con la prensa y con, digamos, también las intervenciones de las personas, o sea, a partir de entrevistas, la prensa y otros archivos institucionales, uno puede reconstruir esa línea de tiempo y es muy interesante porque a partir de esa línea de tiempo se pueden ver, digamos, como los picos del conflicto. Los conflictos no son tampoco estables, pues por decir algo, no se mantienen como en la misma fuerza durante todo el tiempo. De hecho, las manifestaciones más visibles del conflicto es cuando hay unas acciones concretas en donde todo el mundo se da cuenta que es que hay gente que está aburrida, que está incómoda, que está afectada. Una toma de una vía, una toma de una alcaldía, de una iglesia, qué sé yo, un desplazamiento masivo, un desastre natural, ¿cierto? O lo que se llama natural. Entonces, todos estos puntos o hitos durante el desarrollo del conflicto pues son importantes porque pueden ir mostrando justamente esos momentos en los que las comunidades y los colectivos pues se configuran como un actor político o en donde hubo algún tipo de acción por parte del Estado y de las agentes del desarrollo. Entonces aquí pues estamos viendo pues el tema de la represa del río Ranchería y allí hay como un recuento pues que se remonta a los años 50 cuando es el primer registro que tenemos de la idea de construir una presa sobre el río Ranchería. Esa es pues como la línea de tiempo. Hay también la posibilidad de hacer mapas de actores, quiénes son los actores y qué tipo de relaciones hay entre ellos. El espacio relacional, si ustedes quieren, lo pueden pensar como un tablero, digamos, como de ajedrez, en donde cada una de las piezas tiene una posición y cada una de las piezas tienen unas herramientas o lo que uno llamaría pues desde la teoría de Bourdieu pues un capital, ¿cierto? Digamos como unas herramientas para posicionarse en ese tablero. Entonces pues la reina tiene mayor movimiento que un peón, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas son las que uno puede identificar entendiendo los actores, ese posicionamiento dentro del espacio relacional. Recuerden que lo que está en disputa es una visión del mundo, una visión de hacer las cosas, una visión de futuro. Entonces lo que está en disputa en ese espacio relacional es imponer esa visión, ¿cierto? ¿Qué hacen los actores? Los que tienen una visión que quieren imponer y tienen más fuerza y tienen más recursos, una multinacional, el mismo Estado que tiene, digamos, recursos económicos, que tiene el saber experto, los conocimientos técnicos, toda, digamos, como la infraestructura para generar estudios de impacto ambiental, estudios de mitigación, digamos, como todo ese arsenal, digamos, como de recursos, entonces ese actor es el que domina el espacio relacional. Sin embargo, eso no implica que unos actores que tal vez no cuenten con tantos recursos generen un posicionamiento que ponga en aprietos ese actor dominante. Entonces, pues el espacio relacional puede pensarse así, como una tabla de ajedrez en donde cada actor tiene unos recursos, incluso uno puede mirar en ciertos contextos y para ciertos actores, por ejemplo, habilidades burocráticas. ¿Qué tanto ese líder sabe de un derecho de petición, de una acción de tutela? ¿Qué tanto ese líder puede hablar con un alcalde? Pues tiene habilidades comunicativas para ello. ¿Qué tanto una comunidad puede tener personas a su interior que entiendan esos documentos de estudios de impacto ambiental? Todo ese tipo de cosas son las que se convierten en recursos para que las personas actúen o se posicionen dentro de ese espacio relacional. Entonces, allí la herramienta pues puede ser un CMAP Tools, pues cualquier, digamos, como software que permita hacer mapas, ¿cierto? O hacia mano alzada, pues como yo les mostré mis dibujitos allí, también pues funciona eso con el Paint. Uno hace pues unos dibujos o escanea pues lo que hace en el papel. Eso de alguna manera pues da cuenta de esa posibilidad de entender entonces qué es lo que le faltaría a un actor para posicionarse mejor en el espacio relacional. Pues digamos que desde la perspectiva nuestra, lo que hacemos es allí entonces identificar, qué sé yo, a esa comunidad de Nuevo Espinal, Guayú, que le hace falta para posicionarse mejor, para tener mejores negociaciones con la multinacional.
Ah, no, es que ese líder, pues de pronto lo que pasa es que es ambiguo, no sabemos muy bien qué intereses tiene, pero además de ser ambiguo, pues no cuenta con ciertos recursos, qué sé yo, comunicativos o no sabe de algunos derechos o algunos mecanismos de participación, o en fin. Entonces lo que hace el equipo de investigación es idear las estrategias pedagógicas educativas para entregar esas herramientas. Ese es, digamos, como el propósito último, pues desde la perspectiva del grupo de recursos estratégicos y dinámicas socioambientales, pues al que yo pertenezco, con el que hacemos las investigaciones. Siempre entonces, después de todos estos procesos, digamos, como de generación de datos, por supuesto, estamos generando datos para una investigación, para un análisis, para conceptualizar eventualmente llegar a estos marcos analíticos como el del espacio relacional, pero la intención última es, bueno, y entonces estos actores, ¿cómo pueden generar mejores negociaciones en este contexto de los conflictos socioambientales? ¿Cómo podemos transformar una visión a corto plazo que usualmente tienen los colectivos? Ay, sí, muy rico, una escuela, que nos hagan una escuela, pero no importa pues que al cabo de 20 años se les acabó la fuente de agua, ya no tuvieron más pues terrenos para el pastoreo, en fin, cómo modificar esa visión de futuro que es muy cortoplacista usualmente en estos contextos del desarrollo, sino a una visión de más largo plazo, la sostenibilidad de la vida, de esa vida como las personas quieren, pero además de la autonomía que esas personas pueden tener en su vida, no depender de un proyecto de desarrollo para poder vivir, que es lo que usualmente pasa. Entonces volvemos al ejemplo de la represa del río Ranchería, muy rico, esto va a ser un paisaje divino, se va a llenar de chalets, estamos hablando de la Guajira, o sea, bueno, en fin, esta represa es hermosa, aquí va a haber mucho turista, y el señor diciendo, pero pues yo no sé nada de esto, y entonces pues en principio pues una carretera muy bonita, tal, pero él en su visión de a 30 años, pues cómo se imagina, y qué pérdida de autonomía cuando te quitan tus recursos, tus condiciones materiales de existencia. Entonces, en ese, digamos, como en esa perspectiva, lo que uno de alguna manera intenta allí identificar es esos recursos con los que cuentan las personas y pues usualmente nosotros trabajamos del lado de los colectivos, ¿cierto? Pues de las comunidades afectadas, pero en muchas ocasiones también hemos trabajado con el Estado, funcionarios que les falta para entender mejor esas posturas del otro, esas afectaciones a la autonomía pues frente a la visión del futuro, pero también a la autonomía de vida en términos de los modos de existencia, de los modos económicos, a esos funcionarios que les falta para entender y qué herramientas también los equipos de investigación les pueden dar para que ellos se posicionen también de una manera un poco más solidaria, por decirlo de alguna manera, pues debería ser su responsabilidad, pero también tienen pues digamos un esquema mental ligado al desarrollo, muchos de ellos pues les parece que es así, nunca han hecho una postura crítica, digamos, frente al desarrollo, tampoco pues todo el mundo tiene que hacerla, pero los estudiantes de los docentes que ustedes están formando, pues sí tendrían que empezar también a tener una postura crítica frente a estos modelos de desarrollo y a generar modelos propios de desarrollo, modelos propios de futuro, y en esa perspectiva es cuando este asunto de, digamos, como de analizar todas estas intervenciones, pues se vuelve tal vez más significativo. Hay muchas cosas más pues para analizar en el espacio relacional, asuntos por ejemplo pues de orden legal que pues ya sí empiezan pues como a ser más del pues como del ámbito del derecho y en fin, pero que con una mirada desde la sociología o desde la antropología, desde la historia, pueden también convertirse en herramientas. O sea, las experiencias que hemos tenido trabajando con abogados pues han sido muy interesantes porque justamente hay esa idea de que el derecho pues es digamos que prescribe la vida, o sea, la determina, pero el derecho finalmente también es un reflejo, se produce pues por unas dinámicas sociales, pero en este país particularmente, y pues no, esa fuerza del derecho es bien importante, tanto para el ejecutor, para el gestor, pues para la gente de desarrollo, es decir, para la multinacional, yo tengo derecho, tengo un título, no sé qué, esto me protege, el Estado me debe garantizar
garantizar la inversión, no sé qué, como para una persona del común de a pie que entonces entiende que puede hacer un derecho de petición, que puede interponer una acción de tutela o que puede haber otros mecanismos como los que ahora estamos viendo pues en el suroeste de acciones populares o de consultas o en fin, que son pues innovadoras en términos pues como de una interpretación de la utilidad de estos mecanismos de participación que siguen siendo pues unos mecanismos legislados que complementan pues los mecanismos no legislados como las tomas de carreteras y otras vías pues llamadas de hecho, pero que también hacen fuercecita, es decir, no satanizar tampoco las diferentes modalidades de participación de las poblaciones o sus estrategias, digamos, para hacerse visibles, porque muchas veces son más efectivas esas vías de hecho, esas, digamos, como mecanismos no legislados que los mismos mecanismos legislados. Es decir, pues esa toma de carretera usualmente llama la atención, entonces es allí donde se moviliza el otro actor. Entonces, todo ese ámbito jurídico, de lo político jurídico, pues es bien como importante tenerlo allí en cuenta y puede ser una posible, digamos, como herramienta educativa y pedagógica para pues los pobladores, pues como que intentan movilizarse pues frente a esto. También se pueden hacer matrices de las diferentes transacciones y negociaciones que los actores están haciendo. Entonces, lo que les decía, la escuela, una carretera, un puesto de salud, les damos unos kits escolares, ¿a cambio de qué? Visibilizar eso con las poblaciones también es importante, es decir, ustedes reciben estos kits escolares y qué esperan recibir después, o reciban los kits escolares pero también exijan un proyecto pues a 30 años, qué sé yo, no sé, entonces allí hay digamos como en esa visibilización de las diferentes transacciones que hacen los actores también se evidencian esos asuntos que son a corto, mediano y largo plazo y que para las comunidades puede ser importante también visualizarlo así y entender que esos asuntos a corto plazo muchas veces lo que genera pues son redes clientelales, unas puede entender como redes clientelales alrededor de las empresas o del mismo Estado. ¿En qué sentido? Pues que generan dependencias, que generan una deuda, ¿cierto? Recibir un kit escolar de una multinacional en Marmato pues puede implicar que pues estás más o menos de acuerdo con que la multinacional esté, o la multinacional por lo menos lo puede utilizar así, ¿cierto? Entonces hay digamos como ciertas transacciones que generan esa sensación de deuda y que entonces las multinacionales a cambio están digamos de alguna manera esperando una licencia social por parte de los colectivos. Digamos que hasta aquí la propuesta, digamos, como del ejercicio. La primera parte entonces pues vimos como esa introducción, esa postura o el punto de vista desde el cual propongo el análisis y pues en la segunda parte vimos digamos el ejercicio que ustedes podrían hacer con los docentes del diploma con el objetivo de entender las realidades territoriales desde esta perspectiva de los conflictos socioambientales, porque a través, digamos, de los conflictos socioambientales puede encontrar una ventana metodológica muy interesante para analizar justamente esas dinámicas territoriales. Es decir, la entrada a partir de un conflicto socioambiental te abre la posibilidad de entender el territorio desde sus múltiples facetas y eso es simplemente una entrada metodológica. Puede haber pues muchas más, pero digamos como en la reiteración de ciertos fenómenos hoy en día que tienen que ver justamente con esas intervenciones del desarrollo, pues el conflicto socioambiental se presenta en casi todos los territorios, entonces es una herramienta pues como metodológica muy útil para entender el territorio. No sé si funciona con preguntas o… Muy claro, muy enredado. Ah, no. No, no, tranquilos que ya. Había una especie de separación cuando se piensa el espacio relacional como articulación y no como, o no se ha entendido como negación o como controversia, conflicto.
De pronto como ampliar un poquito ahí. El conflicto es una manifestación, digamos, el conflicto es un tipo de relación, o sea, no necesariamente por ser conflicto y porque esté caracterizada por la tensión y por la disputa, no deja de ser relación. Allí hay una articulación entre actores. El conflicto es una manera de relacionarse, ¿cierto? Entonces, en muchas de las teorías pues, sociológicas, el conflicto incluso hace parte de la vida social, pues es leído como una parte fundamental, incluso pues de la sociedad y por supuesto del cambio social. Muchos sociólogos piensan que pues, el conflicto es fundamental para el cambio social. Entonces, en ese sentido, el hecho de que la lectura sea en términos de relacionamiento, pues no implica entonces que esa naturaleza del relacionamiento, en este caso específico, sea de tensión. Lo que es más complejo o digamos como más, pues, o sugiere un reto metodológico más complejo, es pensar que el conflicto socioambiental, mejor dicho, es un proceso, no es un punto en el tiempo, o sea, eso no se da en un solo instante, sino que el conflicto es un proceso y en esa perspectiva procesual, ese conflicto tiene diferentes momentos, pues como momentos de ruptura, donde hay un choque o una confrontación o un corte, digamos, como en la relación, pero bueno, en términos conceptuales igual seguiría habiendo una no relación, pues. Hay otros momentos que es de articulación, de negociación, de transacción y así si uno ve pues el conflicto en términos de pues una línea de tiempo, un proceso, entonces puede identificar en ese proceso en donde hay unos picos y de qué tipo son esos picos, porque en muchos casos, por ejemplo, en el caso pues que es el caso pues que yo más he estudiado, que es el de la Guajira y el Cerrejón, ha habido momentos de mucha calma, es decir, donde hay una relación bastante, pues digamos, como normal de la vecindad, entonces pues aceptan los programas sociales del Cerrejón, participan de las diferentes reuniones que ellos invitan y no sé qué, y pum, de pronto apareció el proyecto del desvío del río Ranchería, y esto fue una movilización colectiva en donde diferentes resguardos más otro tipo de actores se sumaron a esta movilización a la desviación del río Ranchería, y allí hubo digamos un corte en el tipo de relación que venía habiendo de una suerte de acomodación, ¿cierto? Como de listo, pues esto es inevitable, ellos están ahí, pues nunca se van a ir, tienen concesión para otros 30 años, vivamos aquí mejor, porque lo que yo decía al principio, las personas resuelven cotidianamente esa situación. ¿Y cómo es resolver cotidianamente esa situación? Pues acomodarse pues, y generar una vida que sea lo más llevadera posible, incluso en unas condiciones precarias e incluso en unas condiciones muy agresivas u hostiles a esa vida, un polvillo encima, unas volquetas pasando por encima de la ranchería, o sea, y las personas están viviendo ahí.